Este material audiovisual se ha construido con fines totalmente educativos, para uso de la institución universitaria ITM, sus estudiantes y el respectivo docente. Para su reproducción parcial o total en otros espacios educativos, es necesaria la autorización expresa de la institución o el docente responsable. Curso Cálculo Diferencial XRCD 03200. Docente Julián Ortiz Muñetón. Para ver más videos pueden ingresar al canal de YouTube Julián Ortiz Muñetón, Matemáticas y Física. Una de las aplicaciones del concepto de derivada es el proceso de optimización. El proceso de la optimización consiste en hallar valores máximos o valores mínimos que den solución a una situación problema en un contexto determinado. Por ejemplo, aquí tenemos la situación en una empresa. Se desea construir una caja abierta, es decir, sin tapa, de altura de base cuadrada y superficie total 108 centímetros cuadrados. ¿Qué dimensiones producirán una caja de volumen máximo? ¿Sí? Entonces hay una representación gráfica de la situación. En este caso, pues según la información suministrada, esos 108 centímetros cuadrados se deben utilizar para la fabricación de las caras laterales de la caja y la base. Pero la base nos da una condición, y es que es de base cuadrada. Quiere decir que las dimensiones de la base son las mismas. Los lados de la base son las mismas, que las estamos llamando X. Y la altura de la caja vamos a llamarla H. Ahora, ¿qué podemos entonces usar aquí como información? Primero, que el área total superficial debe ser 108 centímetros cuadrados. Y segundo, que debemos producir una caja que tenga un volumen máximo. Es importante aclarar que cuando hablamos de problemas de optimización o el tratamiento de estas situaciones que involucran optimización, generalmente vamos a requerir ecuaciones principales y ecuaciones auxiliares. ¿Cómo es esto? Hombre, a lo que llamamos ecuaciones principales son las ecuaciones que modelan la cantidad que se desea maximizar o minimizar. En este caso queremos maximizarla, pues queremos encontrar un volumen máximo. Quiere decir que nuestra ecuación principal, vamos a poner aquí, ecuación principal debe ser una ecuación de volumen. ¿El volumen de quién? De la caja. Entonces sabemos que el volumen de esa caja es el área de la base por la altura. Como la base es cuadrada, su área es X a la 2 por H. Entonces el volumen total de esa caja va a estar representada por X a la 2, que es el área de la base, por la altura, que es H. Esa es la que llamamos ecuación principal o ecuación primaria. Ahora, ¿de dónde surge una ecuación secundaria o ecuación auxiliar? Surge de los datos suministrados, como en este caso el total de área superficial de la caja. Entonces hablamos de una ecuación secundaria o una ecuación auxiliar. En este caso, esa ecuación es el área superficial de la caja. ¿Sí? En este caso, pues observamos que la caja está compuesta por 4 caras laterales idénticas, 4 caras rectangulares que están representadas por una base X y una altura H. Entonces, permítanme acá, modelamos un poco la situación. En este caso, tenemos una altura H y una base X. Tenemos 4 caras de esas, ¿cierto? Y tenemos una cara, pues una base, que es otra parte de la caja, que es cuadrada, y pues tiene dimensiones X por X. Entonces tenemos acá X por X.
Quiere decir que la suma de esas áreas debe darnos un total de 108 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos? Esa área superficial, voy a llamarla S de superficie, tiene que ser igual al área de la base más 4 veces el área de las caras, o esas partes laterales. Permítanme bajo un poco el tablero. En este caso, nuestra superficie es 108 centímetros cuadrados. Tiene que ser igual al área de la base, que es x a la 2, más 4 veces el área de los rectángulos, que son las caras laterales, que es x por h. Entonces tenemos una ecuación principal, que es la que queremos maximizar en este caso, que es el volumen, y tenemos una ecuación auxiliar que está dada por el área superficial. Entonces esa expresión auxiliar o ecuación secundaria pues nos va a permitir expresar una de las dos dimensiones de la caja en función de la otra, es decir, expresar x en términos de h o h en términos de x. En este caso usaremos la ecuación secundaria para expresar h en términos de x y luego llevarla a esa ecuación principal, que es lo que queremos maximizar, que es la ecuación de volumen. Entonces permítanme, bajamos un poco el tablero y vamos a despejar h de la ecuación secundaria. Entonces tenemos 108 menos x2 sobre 4 veces x es igual a h. Ya tenemos h en función de x. Ahora vamos a llevarla a la ecuación principal. Entonces la ecuación principal es volumen igual a x a la 2 por h. Vamos a cambiar esa h por su respectiva equivalencia en función de x. Entonces tenemos volumen es igual a x a la 2 por h, que es 108 menos x a la 2 sobre 4 veces x. Tenemos entonces esta situación. Vamos a simplificar un poco en la medida de lo posible. La x que está en el denominador como factor se puede ir con una x. También podemos distribuir ese 4. Podemos tener que el volumen es igual a 108x cuartos menos x a la 3 cuartos. Si simplificamos ese 108 cuartos, pues tenemos 27x menos x al cubo cuartos. Es así como tenemos la función de una variable. Tenemos el volumen en función de x. Esto es el volumen en función de x. Entonces tenemos una función de volumen. Ahora, esa función de volumen pues debe cumplir un requisito, ¿cierto? Debe estar contenido en unos valores admisibles para la situación, considerando que pues el área, ese valor de x que tenemos, aquí es importante aclarar que ese valor de x puede estar entre 0 o raíz cuadrada de 108. Ahora, ¿cuál es esa razón? Recordemos que tenemos un área de la base que está dada por la expresión x a la 2. Esa área de la base debe ser máxima, debe estar en un rango admisible. Si el área máxima que podemos tener en nuestra caja es de 108 centímetros cuadrados, pues no podría superar el x, la raíz cuadrada de 108, ¿sí? Es un análisis que me gusta hacer con las situaciones de optimización, pues permite tener una visión general de qué está permitido o no está permitido. De esa manera, al encontrar resultados, pues podemos tener criterio para decir es respuesta o no es respuesta. Entonces esa función de volumen que tenemos en función de x
vamos a derivarla porque queremos maximizar ese volumen. Entonces vamos a derivar el volumen respecto a x, que es la variable a la que tenemos definida nuestra función. Entonces, al derivar, entonces tenemos derivada de b, entonces db respecto a x es igual, derivada de 27x es 27 menos derivada de x al cubo sobre 4 es 3x a la 2 sobre 4. Ahí tenemos la derivada de nuestra función de volumen. Ahora vamos a encontrar sus números críticos. Para eso vamos a igualar esa derivada, vamos a igualarla a 0 para encontrar esos valores críticos, ¿sí? Entonces, tenemos 27 menos 3x a la 2 sobre 4 igual a 0. De donde tenemos lo siguiente: 27 es igual a 3x a la 2 sobre 4, de donde 27 por 4 da 108 igual a 3x a la 2, de donde 108 tercios es igual a x a la 2, de donde raíz cuadrada de 108 tercios es igual a x, y recordemos que podría ser más o menos. Si hacemos la operación que está allí expresada, pues vamos a obtener que 108 tercios es 36, raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Qué quiere decir eso? Que x puede ser 6 o x puede ser menos 6. Pero en el contexto que estamos trabajando, este x es una longitud, es una dimensión de una caja. Por tanto, la única de estas dos que tiene sentido es x igual a 6, y x igual a menos 6 no se considera, dado el contexto de la situación. Es una dimensión, ¿sí? Uno esperaría que dicho número crítico fuera la respuesta a dicho enunciado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos tres posibilidades. Evaluar x igual a 0, es decir, que la base tenga una longitud 0, x igual a raíz cuadrada de 108, es decir, que el área de la base sea el área total, o x igual a 6. Si evaluamos x igual a 0, en la función de volumen, pues nos va a dar un volumen de 0, ¿sí? Si evaluamos raíz cuadrada de 108, nos va a dar un volumen de 0, pero si evaluamos x igual a 6 en esa ecuación de volumen, recordemos que tenemos el volumen en función de x dado por 27x menos x al cubo sobre 4. Si aquí evaluamos el volumen en función de 6, tenemos 27 por 6 menos x a la 3 sobre, x a la 3 no, porque estamos evaluando x igual a 6. 6 a la 3 sobre 4. Si evaluamos este volumen para x igual a 6, obtenemos 108 centímetros cúbicos. Vamos a verificar. Entonces, hagamos la operación. 27 por 6, tenemos 162 menos 6 a la 3, que es 216 cuartos. Aquí tendríamos 162 menos 216 cuartos, que es 54. Y si hacemos esta resta, tenemos 108 centímetros cúbicos, porque es un volumen. Quiere decir que las dimensiones de la caja, por este lado tenemos x igual a 6, pero nos falta la altura, ¿sí? ¿Cómo determinamos la altura? Si recordamos, tenemos una expresión de h en función de x que despejamos al inicio desde la expresión
auxiliar o ecuación secundaria, que era h igual a 108 menos x a la 2 sobre 4x. Vamos a reemplazar ese valor de x, entonces tenemos 108 menos 6 a la 2 sobre 4 por 6. Tenemos 108 menos 36 sobre 24. Vamos a mirar cuánto nos da eso. Entonces tenemos 108 menos 36 dividido 24 nos da 3 centímetros. Entonces tenemos x igual a 6 centímetros, h igual a 3 centímetros y un volumen de 108. Vamos a mirar esa relación. Nosotros tenemos que el volumen es x a la 2 por la altura, es decir, 6 a la 2 por 3, lo que nos da 36 por 3, lo que nos da 108 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cómo garantizamos que efectivamente esa función sea máxima, o sea, el volumen sea máximo para x igual a 6? ¿Sí? Recordemos que en otros momentos del curso hemos estudiado el criterio de la primera derivada. Entonces tenemos posibilidad de mirar ese máximo relativo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una recta en la cual ubicamos ese valor de x igual a 6, tenemos dos grupos o dos intervalos que van desde, en este caso, desde 0, ¿sí? Dentro del contexto de x de 0 a 6 y otro, los x desde 6 hasta raíz de 108, que es lo que ahorita hablábamos. Si tomamos valores de los signos de la primera derivada, vamos a encontrar que ese valor 6 es un máximo relativo, y eso se debe a los signos de la primera derivada, ¿sí? Vamos a obtener que antes tenemos signos positivos y después signos negativos, es decir, viene en ascenso y luego en descenso. Para x igual a 6 se registra el mayor valor posible para el volumen. Es así como hemos determinado que x igual a 6 y h es igual a 3 son las dimensiones que realmente maximizan el volumen de la caja. Con el estudio de la aplicación de la derivada, en este caso optimización, tenemos aquí una situación que dice: una página ha de contener 96 centímetros cuadrados de texto, las márgenes superior e inferior deben ser de 3 centímetros de ancho y los laterales de 2 centímetros. Hallar las dimensiones de la página que permitan ahorrar más papel. Siempre que empecemos o intentemos resolver una situación de estas, es muy importante comprender totalmente el contexto de las mismas. Antes de empezar a escribir, a rayar, a usar fórmulas, es muy importante tener claro de qué nos hablan, para ahorrar tiempo, para realmente direccionar los esfuerzos a encontrar o determinar lo que nos piden. Entonces aquí el contexto es una hoja, una página rectangular. Vamos entonces acá a determinar nuestra hoja y pues tiene un texto en su interior de tal manera que se tenga márgenes tanto en la parte superior, inferior como laterales. Entonces en este caso supongamos que esta parte que estoy sombreando de color azul es la parte donde va el texto, ¿cierto? Sabemos que hay unas dimensiones, nos dicen que el ancho en la parte superior e inferior va a tener una distancia de
3 centímetros. Entonces tenemos, vamos a escribirlo mejor acá, 3 centímetros, y en la parte inferior también tenemos 3 centímetros. Ahora nos dicen que las márgenes tienen un ancho en los laterales de 2 centímetros. Entonces vamos aquí a marcar nuestros 2 centímetros laterales, 2 centímetros, ¿cierto? Y vamos a llamar con variables pues las dimensiones. Tenemos y, tenemos x, por ejemplo, que es el alto, y el alto del área que está contenida, pues la parte que va de texto tiene un ancho de y una altura que he llamado x, ¿cierto? Y esta parte que está al interior es todo lo que va a ir con texto. Ahora, cuando nos hablan de encontrar las dimensiones de esa página que permitan ahorrar papel, nos están de otra manera diciendo, hombre, mire, hay que minimizar esa área. Eso es lo que nos están diciendo. O sea, el área del papel hay que minimizarla, teniendo en cuenta las condiciones de las márgenes y pues la cantidad que hay de área impresa, que es la que está al interior, que son los 96 centímetros cuadrados. Aquí al interior hay 96 centímetros cuadrados en el área impresa. Como hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablamos de maximizar, pues requerimos la presencia de una ecuación principal, que es la que deseamos maximizar o minimizar, dependiendo del caso. En este caso es minimizar. Esa ecuación la llamamos ecuación primaria o ecuación principal. Entonces vamos aquí a hablar de ecuación principal. En este caso, pues lo que queremos minimizar es un área, y es el área total de la página, ¿cierto? Ahora, pensemos qué describe nuestra área. Entonces, es rectangular, tenemos que el área es la base por la altura. Y en este caso, pues nuestra base está compuesta por y más 2 más 2, ¿sí? Miremos que el área impresa tiene un ancho y, una base y, pero a los dos lados tiene unas márgenes de 2 y 2, entonces 2 más y más 2, podríamos escribir de una vez 4 más y, lo hago paso a paso para que quede la explicación de una manera adecuada, mientras que la altura de este papel tiene la altura del área impresa, que son x, más el borde superior y el borde inferior, que serían 3 más x más 3, es decir, el área de nuestra página rectangular está representada por y más 4 por x más 6, y esto es lo que llamamos nuestra ecuación principal. Pero esa ecuación principal debemos convertirla en una función en términos de una de las dos variables, ya sea x o y. Es aquí donde necesitamos la presencia de una ecuación secundaria o ecuación auxiliar. Esa ecuación secundaria pues va a ser una ecuación que me va a permitir relacionar una variable en función de la otra. Si observamos el enunciado, tenemos una relación del área impresa que son 96 centímetros cuadrados, en términos de las dimensiones x y y. Yo puedo decir el área impresa, que también es rectangular, es base por altura, o sea, x por y. De esa expresión 96 a x por y, que llamamos ecuación secundaria, es posible reescribir ya sea x en función de y o y en función de x. En este caso, de ahí vamos a decir que y es igual a 96 sobre x. Eso me va a permitir llevar esa expresión a la función principal o ecuación primaria, para que quede una función de área en términos, en este caso, de x, que fue la variable que decidimos. Entonces permítanme, bajo un poco el tablero. Entonces ahora, nuestra función, el área en función de x, va a ser igual a 96 sobre x más 4 por x más 6. Ahí tenemos una función en términos de x. Esto podemos
distribuirlo para que nos quede una función escrita de una manera más sencilla para el proceso de derivación. Entonces tendríamos lo siguiente: 96 sobre x por x nos daría 96. 96 por 6 sobre x tendríamos 576 sobre x. Luego 4 por x nos da 4x y 4 por 6 nos da 24. Operando términos semejantes, pues podríamos obtener 96 más 24, 120, más 4x más 576 sobre x. Esa es nuestra función del área en términos de x, ¿sí? Ahora, como queremos minimizar, recordemos que el proceso de minimizar o maximizar consiste en encontrar valores que hagan máximos o mínimos una situación en particular. En este caso, queremos encontrar los valores que hagan mínimas las dimensiones de ese papel, pero cumpliendo las características vamos a recurrir al uso de la derivada. Vamos a derivar esa función de área, ¿sí? Entonces nos quedaría derivada de a respecto a x sería igual derivada de 120 0 por ser una constante, derivada de 4x es 4, más la derivada de 576 sobre x2. Entonces esto es lo mismo que tener un cociente. Si lo desean hacer de esa manera, tenemos x2 en el denominador, en el numerador x por la derivada del numerador que es 0, menos el numerador que es 576 por la derivada del denominador, derivada de x es 1. Quiere decir que de acá podemos decir que la derivada de área respecto a x es igual a 4 menos 576 sobre x2. Esa es la derivada de la función. Ahora, para poder encontrar los valores que hagan esa papel rectangular y su respectiva área impresa mínima, considerando las condiciones iniciales dadas, vamos a igualar esta derivada a 0 para encontrar esos números críticos. Entonces tenemos 4 menos 576 sobre x2 igual a 0, de donde tenemos que 4 es igual a 576 sobre x a la 2, de donde x a la 2 es igual a 576 sobre 4, y donde tenemos que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 576 sobre 4. Ahora, si realizamos la división de 576 entre 4 nos da 144, donde tenemos que x es igual a la raíz cuadrada, más o menos la raíz cuadrada de 144, y al sacar dicha raíz tenemos que x es más o menos 12. Ahora, ¿qué pasa con la expresión menos 12 centímetros? Esta expresión no puede ser solución en este contexto. Es un número crítico de la función, sí, pero en el contexto en el que estamos trabajando no puede ser soluble, no puede ser una solución que satisfaga la situación. Quiere decir que 12 centímetros es por el momento la solución que puede ser aceptada. ¿Por qué digo por el momento? Porque hay que garantizar que efectivamente sea una cantidad que minimice la expresión, ¿sí? Es decir, que sea un mínimo relativo. Si ustedes recuerdan en otros momentos que hemos estudiado, para garantizar esto, lo que hay que tomar es ese número crítico y analizar a izquierda y a derecha de ese número crítico el comportamiento de la derivada de la función que generó ese número crítico. Es decir, los x, en este caso, que se encuentran a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, es necesario aquí aclarar
que según el contexto yo no puedo decir que los x que estén de menos infinito a 12 y de 12 hasta más infinito, ¿sí? Dependiendo del contexto de la situación, se consideran esos rangos de valores, ¿sí? Si nosotros analizamos los signos de la primera derivada en esta situación, tomando un valor a la izquierda y un valor a la derecha, por ejemplo 11 y 13, vamos a encontrar que en este caso tenemos menos a la izquierda y más a la derecha. Quiere decir que 12 es un mínimo relativo, es decir, es una cantidad que nos va a minimizar el área para garantizar que el área es mínima. Entonces, teniendo que el x es igual a 12, podemos obtener el valor de y. Entonces, recordemos que anteriormente teníamos un valor de y en función de x que se obtuvo de la ecuación secundaria, que era y igual a 96 sobre x, de donde y es igual a 96 sobre 12 y de donde podemos entonces obtener el cociente 96 dividido 12, que nos da 8 centímetros. Pero recordemos que estas dimensiones x y y son las dimensiones del área impresa y nos están preguntando por las dimensiones de la hoja rectangular. Es decir, si volvemos al dibujo del enunciado, tenemos que la base es y más 4, o sea que la base es 8 que nos dio y más 4 igual a 12 centímetros, mientras la altura era x más 6, es decir, 12 más 6, lo que nos da 18 centímetros. La respuesta a la pregunta generada es: las dimensiones de la hoja rectangular deben ser 12 centímetros y 18 centímetros. Es así como hemos logrado usar la derivada para maximizar una función, en este caso una función de área, minimizar, perdón, una función de área, y encontrar esos valores de las dimensiones que efectivamente minimizan esa área que estamos buscando. Para continuar con el trabajo sobre aplicaciones de la derivada, en particular la optimización de funciones, vamos a trabajar una situación aplicada a la geometría analítica. Entonces tenemos en este momento el siguiente enunciado: hallar los puntos de la gráfica de y igual a 4 menos x a la 2 que están más próximos a un punto, pues que en este caso es 0,2. Podemos ver en el tablero que tenemos la gráfica de dicha función, que es una función cuadrática, una parábola que se encuentra desplazada 4 unidades verticalmente hacia arriba y tiene un coeficiente negativo acompañando el término x a la 2, que es menos 1, por tanto está invertida. Tenemos dos puntos de corte en el eje horizontal, en el punto menos 2,0 y 2,0 respectivamente. Cuando hablamos de encontrar los puntos que se encuentren más próximos a la coordenada 0,2, estamos hablando de un lugar geométrico que se encuentre considerablemente a la menor distancia. Si podemos aquí observar con esta línea roja que estamos viendo en el tablero, yo puedo aquí ir moviéndome sobre la gráfica y la distancia de esa recta roja va a ir cambiando considerablemente dependiendo del lugar donde se encuentre respecto al punto 0,2. Lo que nos está pidiendo el enunciado es encontrar esas distancias mínimas. Entonces,
podemos observar que cuando yo me acerco a esta región, la recta aproximadamente va a tener una distancia mínima. Entonces aquí tenemos un punto x, y, una coordenada x, y, que podría satisfacer la situación, pero como es una parábola, podemos también observar que si yo empiezo aquí desde la derecha, voy yéndome hacia la izquierda en x, también voy a encontrar un punto al lado izquierdo por ser simétrica respecto al eje horizontal. Entonces podemos ver que tenemos un punto llamado x1, y1 y un punto 2, x2, y2. Entonces a eso se refiere el enunciado, determinar esa distancia mínima a la que se encuentran esos puntos, ¿sí? Esas distancias son las que nos están pidiendo. Teniendo ya claro el contexto de la situación, podemos empezar a resolverlo. Recordemos que ya hemos estudiado que para hablar de procesos de optimización necesitamos en algunos casos maximizar y en otros casos minimizar. En este caso necesitamos un proceso de minimizar una distancia, es decir, esa de cuando es lo más pequeño posible respecto al punto 0,2. Eso es lo que nos están preguntando. Independiente de que sea un proceso de minimización o maximización, lo que necesitamos es derivar. El proceso de optimizar, cuando habla de maximizar o minimizar una cantidad, requiere de la aplicación de la derivada. Y para esto requerimos una ecuación principal y una ecuación secundaria. La ecuación principal es la ecuación que relaciona la cantidad que se desea minimizar o maximizar. En este caso queremos minimizar una distancia. Sabemos por trabajo en geometría analítica que hay una ecuación de distancia que está dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la ecuación general de distancia entre dos puntos. Ahora, aplicada a la situación en particular, tenemos que nuestra ecuación de distancia para esas rectas va a ser el punto x, que va a ser el punto que va a estar en la función, es decir, en la curva de la parábola, menos el x de la coordenada respecto a quien queremos hallar esa distancia mínima, que es la coordenada 0,2. Entonces sería x menos 0 a la 2 más y, que es el punto y del punto perteneciente a la curva, menos el y respecto al punto que se quiere minimizar esa distancia, que en este caso sería 2. Entonces tenemos aquí lo que llamamos nuestra ecuación principal. Ahora, observemos que esa ecuación principal, que está relacionando la distancia d, que es lo que queremos minimizar, está expresada en términos de dos variables que son x y y. Sin embargo, el enunciado nos proporciona otra ecuación que vincula precisamente una relación entre las variables x y y. Esa ecuación es y igual a 4 menos x2, es decir, la función de la parábola. Y esto es lo que vamos a llamar ecuación secundaria. Podemos entonces usar esa relación de y respecto a x para llevarla a la ecuación principal y determinar esa distancia mínima en función solo de x, por ejemplo. Entonces vamos a escribir aquí, distancia es igual a x menos 0, pues daría x a la 2, más y menos 2, pero y va a ser 4 menos x a la 2 menos 2 al cuadrado. Ahí ya tenemos la distancia d expresada en función de x. Lo que vamos a hacer es tratar de simplificar, de reducir esa expresión para empezar el proceso de derivación y posteriormente garantizar encontrar
una cantidad mínima. Entonces aquí podemos decir d es igual a raíz cuadrada de x a la 2, al interior del paréntesis tenemos 4 menos 2, 2 menos x a la 2 al cuadrado. Tenemos un producto notable de la forma a menos b a la 2. Vamos a poner por aquí para recordar ese producto notable, a menos b a la 2. Esto es igual al primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. Vamos a utilizar esa relación algebraica. Entonces tenemos raíz cuadrada de x a la 2 más. Entonces aplicamos la regla del producto notable, 2 a la 2, 4, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 4 veces x a la 2, más el segundo a la 2, o sea, x a la 2 a la 2, x a la 4. Ese signo más delante del signo de agrupación paréntesis, pues no va a afectar los signos. Entonces tenemos d igual a raíz cuadrada. Vamos a empezar con x a la 4. Tenemos menos 4x a la 2 más x a la 2, eso da menos 3x a la 2 más 4. De esa manera tenemos nuestra ecuación para la distancia en función de una sola variable. Ahora, recordemos que el propósito de la situación es encontrar una distancia mínima. ¿Cuándo vamos a encontrar esa distancia mínima? Cuando el valor de x sea mínimo. Ahora, como tenemos una raíz cuadrada, no necesitamos minimizar toda la raíz. Si yo logro garantizar que el argumento, o sea, el interior de la raíz es mínimo, la raíz también será mínima. Por tanto, lo que vamos a tomar para derivar va a ser la función que está al interior de la raíz. Eso es una forma, pues, de hacer el proceso más sencillo, de garantizar también desde la parte algebraica que la raíz sea mínima. Entonces voy a llamar f de x a lo que hay dentro de la raíz, que sería x a la 4 menos 3x a la 2 más 4. Vamos a garantizar entonces que esa expresión que está dentro de la raíz sea mínima. Entonces vamos a derivar esto. f' de x es igual a 4x a la 3 menos 6x. Tenemos ahí la derivada. Ahora, recordemos que para encontrar máximos y mínimos relativos, lo que hacemos es encontrar los números críticos. Y los números críticos se encuentran determinando cuando la primera derivada es igual a 0. ¿Sí? Queremos saber cuando f' de x es igual a 0, es decir, cuando 4x a la 3 menos 6x es igual a 0. Vamos a factorizar esa expresión, factor común 2x, lo que nos deja 2x a la 2 menos 3 igual a 0. Permítanme, bajamos un poco el tablero. De esa expresión, pues vamos a obtener que 2x igual a 0 o 2x a la 2 menos 3 es igual a 0. El término 2x igual a 0, pues tenemos ya un número crítico que es x igual a 0. De la expresión 2x a la 2 menos 3 igual a 0, pues vamos a despejar 2x a la 2 igual a 3, x a la 2 igual a 3 medios, de donde x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3 medios, es decir, tenemos un x con raíz cuadrada de 3 medios y tenemos otro x con menos raíz cuadrada de 3 medios. Tenemos entonces en total 3 números críticos que podrían satisfacer el enunciado o el requerimiento que nos hace la situación problema. Sin embargo, si miramos x igual a 0, podemos observar que se presenta una situación, y es que x igual a 0 es
un máximo relativo. Voy a volver aquí a la gráfica. Observemos, tenemos en pantalla la gráfica de la función y igual a 4 menos x a la 2, y si ubicamos la coordenada donde x es igual a 0, encontramos 0,4, ese punto. Y si analizamos el criterio de la primera derivada, observamos que viene de signo más la primera derivada en la izquierda. Leemos de izquierda a derecha una gráfica, recordemos, de más a menos. Por tanto, este punto es un máximo relativo. Y nosotros estamos buscando minimizar una distancia. Por tanto, los valores que satisfacen son las coordenadas x1, y1 y x2, y2 que están a derecha y a izquierda respectivamente de la gráfica. Por tanto, el resultado x igual a 0 que encontramos no satisface el requerimiento que nos hace la situación, mientras que raíz cuadrada de x2 y menos raíz cuadrada de x2 sí lo hacen. Quiere decir que para esos valores de x debemos encontrar sus respectivos valores de y eso lo hacemos sustituyendo en la función original, es decir, en y igual a 4 menos x2. Entonces, si x es igual a menos raíz cuadrada de 3 medios, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que y es igual a 4 menos raíz cuadrada de 3 medios a la 2, lo que nos da 4 menos 3 medios. Si hacemos la operación, esto nos da 5 medios. Ahora, en y igual a 4 menos x a la 2, si x es igual a raíz de 3 medios. Entonces tenemos y igual a 4 menos raíz de 3 medios a la 2, lo que nos da 4 menos raíz de 3 medios es igual a 5 medios. ¿Qué significa esto? Que los puntos, las coordenadas de los puntos que nos están pidiendo sería raíz de 3 medios, 5 medios. Y el punto 2 sería menos raíz de 3 medios, 5 medios. Esas son las coordenadas de los puntos que garantizan una distancia mínima respecto al punto 0,2. Es decir, aquí tenemos raíz de 3 medios, 5 medios, y al lado izquierdo menos raíz de 3 medios, 5 medios. Y esas son las coordenadas de los puntos para los cuales se garantiza que hay una distancia mínima respecto al punto 0,2. Para continuar con el estudio de la aplicación de la derivación, vamos a realizar un ejercicio más, un ejemplo más del proceso de optimización. Recordemos que el proceso de optimización nos permite maximizar o minimizar expresiones matemáticas con el fin de aplicarlas en diferentes contextos. Ya en otros videos hemos realizado algunos ejemplos en contextos numéricos, contextos geométricos, contextos algebraicos. En este momento vamos a realizar una situación problema como la que vemos en pantalla. Tenemos un enunciado: dos postes de 12 y 28 pies de altura distan 30 pies entre sí. Desea tenderse un cable fijado en un único punto del suelo entre las puntas de ambos postes. ¿En qué punto del suelo hay que fijar el cable para usar el mínimo cable posible? Siempre que vayamos a resolver una situación problema, es necesario analizar con claridad los enunciados y no empezar a resolver hasta que no tengamos claridad de qué es lo que se nos cuestiona, qué es lo que se nos interroga, qué elementos nos dan para dar esa solución, y en la medida de lo posible, si tenemos las herramientas para realizar un esquema o una representación gráfica de la situación descrita, hagámoslo. Eso va a beneficiar mucho.
Previamente tenemos aquí un dibujo donde se muestran ambos postes. Tenemos a la izquierda el poste de 12 pies, entonces vamos a ir marcando aquí los datos que nos proporcionan el enunciado. Tenemos un poste a la izquierda de 12 pies, tenemos un poste a la derecha que también nos menciona el enunciado de 28 pies, y sabemos que la distancia entre ambos postes, esa distancia horizontal entre ambos postes, como dice el enunciado, son 30 pies. Entonces tenemos aquí 30 pies. Según el contexto, lo que nos están diciendo es que hay necesidad de poner un cable que inicie en el extremo de uno de los postes, se fije en el piso y desde el piso se lleve el cable hasta el extremo del otro poste. Voy a iniciar en el poste de la izquierda, el de 12 pies, voy a tender un cable respecto al piso. Hay un punto fijo ahí y de ahí voy a llevar el cable hasta el extremo superior del segundo poste. Es así como la línea roja que vemos en la gráfica está representando la cantidad de cable necesario según la situación descrita. Además, podemos observar que ese punto fijado en el piso divide esa distancia de 30 pies en dos cantidades. Voy a llamar a la distancia desde la base del pie de 12 pies hasta el punto fijado en el piso, vamos a llamarlo X. Por tanto, la distancia desde el punto fijo hasta la base del poste de 28 pies, pues sería 30 pies menos esa cantidad X. Además, las longitudes de los cables, esas longitudes rojas, voy a llamar Y, la distancia que va desde el poste de 12 pies hasta el extremo del piso, y vamos a llamar Z a la distancia que va desde el punto del piso hasta el extremo superior del poste de 28 pies. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos minimizar esa cantidad de cable, es decir, voy a llamar W a la suma de la cantidad de cable Y más la cantidad de cable Z. Es esa expresión lo que queremos minimizar. Queremos que W sea lo menor posible. Entonces esto vamos a llamarla ecuación primaria. Ya hemos visto en otros ejemplos que hemos resuelto la necesidad de tener claridad quién es la expresión que representa la cantidad que se quiera minimizar o maximizar. Y necesitamos la presencia de una o varias ecuaciones adicionales que nos van a permitir expresar esa cantidad que queremos minimizar, en este caso W, en función de una sola variable. Observemos en el diagrama que hemos realizado que la interacción de los postes con el piso nos están ayudando a conformar dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, podemos aplicar un criterio de teorema de Pitágoras para ambos, donde Y y Z son respectivamente las hipotenusas de cada uno de ellos. Si miramos para hallar la distancia Y, yo puedo decir Y al cuadrado es igual a 12 a la 2 más X a la 2, de donde Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 144, que es 12 a la 2, más X a la 2. Ya tengo la distancia Y en función de X. Ahora, vamos a mirar la distancia Z. Entonces, Z a la 2 es igual a 28 a la 2 más 30 menos X a la 2. Vamos a desarrollar esto. Y acá tenemos que Z es igual a la raíz cuadrada. Resolver. 28 a la 2 es 784. Tenemos un producto notable de 30 menos X a la 2. Vamos a resolver. Entonces 30 a la 2 es 900, menos dos veces el primero por el segundo, es decir, menos 60x más el segundo a la 2, x a la 2. Quiere decir que z es igual a 900 más 784, que nos da
raíz de 1684 menos 60x más x a la 2. De esta manera tenemos las cantidades y y z en función de x. ¿Para qué queremos eso? Recordemos que la distancia en la que se ponga en el piso la base de los cables tendidos es determinante. Por eso, para minimizar esa cantidad W que está representando la cantidad total de cable, debemos considerar esa distancia en el piso respecto a la cual realmente se ponga la cantidad. Vamos a bajar un poco el tablero. Vamos entonces a expresar esa cantidad W en función de x. Entonces sabemos que W es igual a y más z. Sabemos que y es la raíz cuadrada de 144 más x a la 2. Y sabemos que z es igual a la raíz cuadrada de 1684 menos 60x más x a la 2. Es así como tenemos expresada en función de x esa longitud que llamamos W, que es la cantidad de cable. Ahora, nosotros necesitamos minimizar dicha cantidad, ¿cierto? Pero tenemos que tener claro que esa distancia x va a estar entre 0 y 30, que son las distancias, los límites correspondientes a la situación problema. La distancia entre los dos postes es 30 pies. Ahora vamos a derivar W respecto a x. Entonces vamos a tomar aquí derivada de W respecto a x. Entonces tenemos regla de la cadena. Entonces tenemos un medio de 144 más x a la 2 a la menos un medio por la derivada interna, que es 2x, más un medio de 1684 menos 60x más x a la 2 a la menos un medio por la derivada interna, que es menos 60 más 2x. Observemos en el primer término de esta derivada que el 2 que multiplica 2x se puede simplificar con el 2 que está en el denominador. Y también observemos que de la expresión menos 60 más 2x podemos sacar un factor común 2 que multiplica a menos 30 más x. Ese 2 también se puede simplificar con el 2 que está en el denominador. ¿Qué nos quedaría? La derivada de W respecto a x es igual a x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 144 más x menos 30 sobre la raíz cuadrada de x2 menos 60x más 1684. Ahí tenemos entonces la derivada de esa distancia W respecto a x. Ahora bien, necesitamos minimizar esta distancia W. Para eso tenemos que igualar esa derivada a 0. Eso es lo que necesitamos. Vamos a igualar a 0 dicha situación. Entonces tenemos x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 144 más x menos 30 sobre raíz de x a la 2 menos 60x más 1684 igual a 0. Ahora, por practicidad, para reducir esa expresión, considerando que tenemos algunas raíces, pues lo que vamos a hacer es llevar una de las fracciones al otro lado. Entonces vamos a tener x
sobre raíz de x a la 2 más 144 es igual a menos x menos 30 sobre raíz de x a la 2 menos 60x más 1684. Vamos a hacer algo con este signo menos que quedó ahí. Voy a borrar este menos y voy a poner aquí, para ahorrar en procesos, voy a poner 30 menos x. Ok, ya tenemos esa igualdad. El objetivo es igualar para elevar al cuadrado ambos lados utilizando propiedades de los números reales para quitar esas raíces. Entonces vamos a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Lo que nos quedaría es x a la 2 sobre x a la 2 más 144 igual a 30 menos x a la 2 sobre x a la 2 menos 60x más 1684. Recordemos que queremos encontrar los posibles valores de solución para x. Entonces vamos a realizar un producto cruz. Entonces x a la 2 que multiplica a x a la 2 menos 60x más 1684 igual a 30 menos x a la 2 por x a la 2 más 144. Permítanme, bajamos un poco el tablero. Vamos a realizar ese respectivo producto. Vamos a distribuir el término x2. Lo que nos quedaría es x a la 4. Entonces tenemos x a la 4 menos 60x3 más 1684 x a la 2. Al otro lado necesitamos realizar primero el producto notable 30 menos x a la 2. Entonces 30 a la 2, 900, menos dos veces el primero por el segundo, menos 60x más x a la 2, que multiplica a x a la 2 más 144. Vamos a realizar la distribución de x a la 2. Entonces nos quedaría 900x a la 2 menos 60x a la 3 más x a la 4. Y ahora vamos a distribuir el 144. Entonces tenemos 900 por 144 nos da 129.600. Luego tenemos menos 60 por 144 nos da menos 8.640x y luego 144 por x2 más 144 x2. Podemos observar que a ambos lados de la igualdad pues tenemos el término más x a la 4. Ese término se puede simplificar. Vamos a hacerlo con otro color, un amarillo por ejemplo. Podemos observar que el término menos 60x a la 3 está a ambos lados de la igualdad. Vamos a simplificarlo. Y lo que nos quedaría es 1684x2 igual a 900x2 más 129.600 menos 8.640x más 144x2. Voy a llevar los términos a la derecha, ¿sí? A la izquierda mejor, e igualamos a 0. Entonces 1684x2 menos 900x2 menos 129.600 más 8.640x menos 144x2 igual a 0. Vamos a operar los términos semejantes. En este caso pues son los x a la 2, 1684
menos 900 menos 144 nos da 640 x a la 2. Ahora términos de x más 8640x menos 129.600, perdón, igual a 0. Operados los términos semejantes, podemos observar que tenemos un trinomio. Vamos a tratar de reducir los coeficientes de esta expresión sacando un factor común. Vamos a extraer de factor común 320. Nos daría 2x a la 2 más 8642 320, 27x menos 129.600 dividido 320, 405 igual a 0. Tenemos entonces un trinomio. Al interior de los signos de agrupación paréntesis tenemos 320. Tenemos aquí dos factores, entonces dos cantidades que multiplicadas en 2x a la 2 serían 2x y x, y dos cantidades que multiplicadas de menos 405 y sumadas o restadas, pues tengamos ahí el producto de medios extremos. En este caso la factorización sería 45 y menos 9. Tenemos entonces 2x por x, 2x a la 2, 45 por menos 9 da menos 405, y si hacemos la verificación del término del medio, 2x por menos 9 da menos 18x, y 45 por x da 45x. Si operamos menos 18x más 45x nos da 25x, que es el término del medio. Esto igual a 0. De acá entonces tenemos la posibilidad 2x más 45 igual a 0, y la posibilidad de x menos 9 igual a 0. De la primera tendríamos que x es igual a menos 45 medios, y de la segunda pues tendríamos que x es igual a 9. De esta situación, x igual a menos 45 medios, pues debemos descartarla. Primera razón, según el contexto de la situación estamos hallando una distancia, y segunda situación, menos 45 medios pues no está en el rango que hemos delimitado con anterioridad, que es que x debe estar entre 0 y 30 pies. Por tanto, x igual a 9 debe ser la solución necesaria. Necesitamos encontrar una distancia mínima. Entonces recordemos la condición que x está entre 0 y 30. 9 está dentro de ese intervalo. Si tomamos x igual a 0, pues la distancia va a dar aproximadamente 53 algo, no es mínima. Si cogemos 30 va a ser 60, algo, tampoco es mínima. Pero evaluemos x igual a 9. ¿Dónde evaluamos x igual a 9? Pues en la función w. Permítanme, nos devolvemos aquí en el proceso. Nosotros tenemos acá una expresión para esa distancia w en ese rango que estábamos estableciendo. Vamos a verificar cuánto vale w para x igual a 9. Entonces tenemos w igual a raíz de 149 más 9 a la 2 más raíz de 1684 menos 60 por 9 más 9 a la 2. Si hacemos esta operación vamos a obtener que w es aproximadamente 50 pies, ¿sí? Ese 50 pies es un valor mínimo al evaluar 0. Si yo evalúo 0 en la función w, voy a obtener un valor de 53,04 pies, y si evalúo 30, voy a obtener un valor de 60,31 pies.
Evidentemente 50 pies es menor a esos valores, ¿sí? Recordemos que hay un criterio para verificar que realmente el valor sea un mínimo, el criterio de la primera derivada, y es que la derivada, vamos a poner aquí una recta para recordar ese concepto importante y determinar que efectivamente x igual a 9 es un mínimo. Si analizamos los signos de la derivada para que sea un mínimo, la derivada debe pasar de un signo menos a un signo más, ¿sí? Y de esa manera garantizamos que ese número realmente sea un mínimo relativo. Quiere decir que la distancia en la que tenemos que poner el punto fijo en el piso entre los dos postes es a 9 pies del poste que tiene una distancia de 12 pies. Y por tanto, pues tendríamos que ponerlo a 21 pies del poste que tiene una distancia de 28 pies. Y de esa manera garantizamos que la cantidad de cable gastado sea mínima, y en este caso será equivalente a 50 pies.